Bueno, como siempre, aquí en estos podcasts de Nos Cogió la Noche. Gracias por acompañarnos, por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Inclusive los invito a que ingresen a www.infonsn.com. Las fundaciones tienen un sentido bastante importante en nuestro país y en verdad que cada vez que traigo a una de ellas me sorprendo de su actuar, de lo que hacen, cómo lo trabajan y del impacto que pueden tener en la sociedad. Ojalá tuviéramos mucha más fuerza, mucho más push para poderles ayudar a hacer esta acción silenciosa en muchos casos, no reconocida en otro tanto, y hay que seguir apoyando y aportándole a este país. Dos invitados muy especiales, Paula Cristina Villada, a quien le doy una muy cordial bienvenida. Muchas gracias, Nacho, por la invitación. Y don Ancísar Vargas, otro periodista. Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido, Nacho? Bien, hombre, Ancísar, ¿cómo vas? Muy bien, afortunadamente. Permítame, Paula Cristina, don Ancísar, ¿usted fue periodista en qué ramo del periodismo? ¿En radio, televisión, escrito? Sí, yo fui periodista sobre todo en radio, pero también en otros campos, pero en la radio. Y nos tocó la época fuerte de Pablo Escobar y todo eso, salir corriendo por las bombas, ¿Usted le tocó manejar orden público? Sí, claro. Maluquísimo. Claro, Ese es el peor. Me tocó cubrir, por ejemplo, cuando Pablo Escobar se iba a entregar, que nos íbamos a hacer el cubrimiento todos los días, con 200 periodistas más de todo el mundo. Yo le vi cara a usted como de periodista deportivo, tiene como el toque. No, en el periodismo deportivo sí pasé, pero por la B, o sea, yo hacía camerinos y voz comercial con la B. Ah, qué bien. Buena historia la suya entonces, muchas cosas para contar. Pero ahí no fui tan fuerte. Ah, bueno. Pero mucha historia para contar de toda esa época tan mala. Y en orden público y administrativas, gobernación, alcaldía. Claro. Mucha cosa tendrá usted. ¿Ya escribió el libro o no? Ahí estamos haciendo las noticas. Ah, bueno, eso está bien. ¿Quién es Paula Cristina? Paula Cristina Villada. ¿Quién es? Ay, tengo tanto para describirme. Paula es una mujer emprendedora, de profesión soy administradora, pero ahora vibro con lo social y lidero la fundación que lleva mi nombre. Sí. ¿Y estudiaste administración de empresas? Sí. ¿Y en qué campo usted has desempeñado? ¿Qué has hecho? Mi especialización fue en gerencia de talento humano. Ah, qué bien. En este momento estoy haciendo la maestría en gerencia de organizaciones sociales. Pero mi fuerte a nivel laboral fue dirigiendo un área de recursos humanos en una empresa que adoro, que tengo mucho que agradecerle. Estuve allá 22 años liderando el área de recursos humanos. Pero dígame la empresa. La empresa es Algamar, en Itagüí, una empresa metalmecánica, a la que le debo años, todo. ¿Y cómo así que se fue de allá? ¿Se fue detrás de su sueño? Me fui detrás de este propósito tan bonito. Y este propósito, y puntualmente estamos hablando de la Fundación para la Prevención de Abuso Sexual Infantil y Educación en ese sentido, porque uno puede prevenir, pero sin educación no se logra nada. La Fundación Paula Cristina, con tu nombre. Con mi nombre. Sí, nace hace 6 años. Y digamos que hace 6 años y medio me di cuenta que lo que había vivido en mi infancia y adolescencia había sido violencia sexual. Y dije, ya cumplí el ciclo en la empresa, renuncié para dedicarme a esto. Ah, bueno, pero entonces nace la fundación por algo que te pasa a ti. Sí. O porque tú lo entendiste que por había algo pasado. que me pasa, pero apenas identifiqué que eso había sido violencia sexual. En esa época de nosotros, pues en mi adolescencia, era muy normal algunas prácticas. Muy bien, porque sí quiero puntualizar ahí un poco. Mucha gente piensa que el abuso sexual está pues, ligado íntimamente a una penetración, a tocar. No, puede ir más allá. Ese es uno de los muchos mitos, sí. Que si no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay violencia sexual. Pero desde un tocamiento, desde una mirada, desde poner a los niños a ver pornografía, desde tener escenas que no son normales, hay abuso sexual. Entonces, cuando empezamos a identificar todo ese montón de mitos, descubrimos que hay mucha violencia en todos los hogares. Cuando uno habla de abuso sexual, pues a mí es que me impacta, son de esos temas que yo ni me los creo, pero tuve aquí unos casos, nos cogió la noche hablando de unos niños que todavía los recuerdo, 3 muy puntuales. Esto se da casi que desde que nacieron hasta que son ya más adultos. Es que las cifras son alarmantes, pues en el 90% de los hogares hay algún caso de abuso sexual. ¿Cuánto? En el 90% de los hogares. No le creo. Entre 4 y 5 niños son abusados diariamente en los hogares.
y uno va y mira a los agresores y convivimos con ellos, porque el 10% de los agresores son personas externas. Entonces, digamos que ese es el llamado desde la fundación, con quién estamos dejando los niños. A veces nos preocupamos por esa persona de afuera, pero ¿quién de la casa los está cuidando? Yo es que me quedo con preguntas, Ancísar. ¿Usted qué rol tiene en la fundación? Yo llego a la fundación por una invitación que me hicieron. Ella estuvo en un proyecto de Confama súper interesante, y Confama tiene como un proyecto de algunos de los empleados de Confama apoyan fundaciones y hacen como un voluntariado de un semestre. Entonces una de ellas, que es amiga mía, que fue alumna mía también, que trabaja en Confama, nos presentó y nos dio el contacto, y pues yo vi que el proyecto, así como a usted lo impacta, a mí también me impactó demasiado. Y muchas veces no tiene que ser uno el que haya sido víctima, sino que es que todos tenemos que apoyar y todos tenemos que colaborar. De tal manera que empecé a apoyar, a hacer las asesorías, consultorías, y terminé en la junta directiva. Entonces hago parte de la junta directiva de la fundación. Mire, es que estoy sorprendido porque usted me da unos datos que para mí son alarmantes. Lo primero, hay una pregunta que se me viene a la cabeza: ¿esto se ve en todo el mundo o esto es solamente en Colombia o en Medellín? En todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. ¿Y esto a qué se debe? ¿Es que somos así de depravados o es que nos gusta, no, somos sádicos, somos malos? ¿A qué se debe esto? Yo creo que hace falta un tema de educación y de estar mostrando la realidad de los hogares. Y lo que yo te decía ahorita, en algunas épocas normalizábamos que el abuso sexual era solamente dolor y lo que decíamos inicialmente. Pues es que normalizamos que un niño por allá cuando yo era joven sea macho o no llore, normalizamos eso, por Dios. No llore, no digan, pues es que ayer me pasa algo y me dice, Paula, mi niña me está contando que la están tocando, ¿será que le creo? No le puedo creer que exista la duda. Todavía, ayer, y éramos todos como que, por Dios. Entonces sí, es como hacer ese tema educativo en los hogares y es seguir haciendo énfasis en quiénes son los mayores agresores. Cuando nosotras empezamos la fundación, yo me soñaba era estar parada en las instituciones educativas en cada salón contando lo que yo viví. Y tuvimos la oportunidad de estar en 3 colegios oficiales y en un colegio particular. Y los casos más difíciles eran los estratos altos, que es donde más se tapa, digamos, este tema. Entonces esto es generalizado. Masculino, femenino, femenino, masculino, todo por igual. Todo, ese es otro de los mitos. ¿Más acosadores los hombres? No, ya están igual de porcentaje. Ese es otro de los mitos que dicen los agresores son los hombres y las abusadas solo son las mujeres. Ya ahora, digamos que la cifra está más creciendo más, que los niños hombres son los que más están abusando. No, perdóneme, Paula, es que yo no visualizo a una mamá agrediendo sexualmente a su hijo de 3, 4, 8, 10 años. Una mamá y una cuidadora, sí, eso se da. Me dejó sin palabras. De los casos que te decía ahorita, en este colegio particular, eran situaciones con las cuidadoras, porque allá sí que los padres no se hacen cargo de los niños. Son cuidadoras que están haciendo todos estos actos. ¿Las nanas? Las nanas. No le puedo creer. ¿Con quién estamos dejando a nuestros niños? ¿Y por qué nace la fundación? Bueno, yo te conté que lideré el área de recursos humanos en una empresa y estuvimos en una formación a directivos, y en esas formaciones yo dije, yo quiero hacer un evento que había acá en Medellín en ese entonces sobre programación neurolingüística. Y allá en ese evento fue que yo dije, yo viví violencia sexual, eso mío no era normal. Tengo 2 hijas, mi hija mayor repitió mi historia, pero el detonante en el evento fue que el expositor dijo, lo que nosotros nos sanamos lo viven nuestros descendientes. Sí, señora. Sí. Y yo allá sentí culpa, sentí yo por qué no hice algo, pero también dije, yo era una niña cuidando a otra niña y tampoco sabía que lo mío era abuso. Entonces dije, esto no puede ser culpa, pero también dije, voy a hacer lo que no hice de pronto por ellas, por otras niñas. Y allá en ese evento dije, me voy a dedicar a la fundación sin tener ni idea de cómo se crea una fundación. Y llego con carta de renuncia. Me impacta mucho eso porque de un puesto estable, mucha historia, casi que a 3 añitos de cumplir las semanas para la pensión, uno de decir rompo y arranco y sin conocer del tema. ¿Cómo fue? Entonces, primero conocer cómo se estructura una fundación, entonces, capacitación, entender.
pero no es tanto la fundación, esa era la de menos, ¿sí o no? Existen personas especializadas que le ayudan a montar, a entender la problemática, a entender la psicología, a entender la dimensión. Eso requiere de mucho estudio. ¿Cómo lo lograste o cómo ha sido ese proceso? Hubo algo muy bonito y es que yo pensaba que las fundaciones en mi imaginario de ese entonces vivían de las donaciones. Y yo no, eso es súper fácil, pues la gente nos dona y yo les certifico la donación y al principio siempre he contado con unos ángeles y al principio conocí una empresaria que me dijo de qué vas a vivir y mejor dicho, ella me confrontó y estás soñando, tienes un montón de ideas pero tienes que tener los pies en la tierra. Y cuando ella me aterrizó, yo dije, oh, ¿qué voy a hacer? Y a partir de ahí voy a ofrecer un producto, voy a hacer algo, voy a ser sostenible, no le voy a pedir a nadie. ¿Madre, cabeza de familia? Sí. Ok. No le voy a pedir a nadie, no voy a generar mendicidad. Para mí ese día me hizo un clic de todo lo que yo venía soñando. Y empecé. Y algo muy particular es que empiezo en 2019 y en 2020 empieza pandemia. Y ya otra vez los ruidos, vio por haber renunciado, a usted no le iban a despedir, usted ya lleva muchos años allá, está loca, y pandemia fue lo mejor que le pasó a la fundación. A la fundación sí, a la sociedad no. Pero Y digo, sí. digo que a la sociedad nada pensando en el tema. Me imagino Claro. que se vieron haber acentuado todos estos casos. Se aumentaron los casos de abuso porque una estábamos... barbaridad por todo el mundo encerrado, debe haber sido gravísimo. Los estudios dicen que se aumentaron por lo menos en el 20%. No le creo. Con la pregunta que usted hacía ahora, que si en Colombia, no, en todo el mundo. En todo el mundo, y estamos hablando de sociedades muy desarrolladas y de sociedades no tan desarrolladas. Claro, familias encerradas, claro, todo este asunto. Porque esto tiene un tema antropológico, o sea, es un asunto antropológico que se ha estudiado y lo siguen estudiando. O sea, el abuso no es simplemente porque sí. Pero si somos seres inteligentes, eso quiere decir que hay manera de abordarlo y hay manera de trabajar en entornos seguros. Y yo creo que el paso gigante que está dando la Fundación es pasar de simplemente la atención y la intervención a la persona abusada y maltratada o violentada y pasar a un tema más preventivo. Me picó la lengua. La prevención, no, el abuso sexual no es simplemente porque sí. No es simplemente porque sí. Explíqueme eso, no lo entiendo, es por qué. Lo que pasa es que cuando se hacen los estudios antropológicos, una de las cosas que se descubre es que nosotros, antropológicos, estudios del cerebro y psicológicos, nosotros tenemos básicamente 3 cerebros, que son el cerebro reptil, el cerebro mamífero y el cerebro inteligente. El reptil es la autodefensa, es la serpiente en su estado natural, o sea, cualquier cosa que sienta amenaza inmediatamente. El segundo es el cerebro mamífero, que es cuando ya se vive en colectivo, en comunidad. Y el tercero, cuando ya el ser humano empieza a comer carne con sal y cocida, se va desarrollando el lóbulo frontal, ese es el cerebro inteligente. Pero coexisten los 3. Entonces hay veces somos muy primarios y en ese ser primario y el deseo de reproducirse es donde nace esa vaina casi, entre comillas, natural del abuso. Pero precisamente por ser seres humanos es donde tenemos que evolucionar. ¿Y cómo evolucionamos? Usted lo dijo ahorita, a través de la educación. Sí, por eso me quedaba, y con Paula quisiera saber otra cosa, hay veces que uno preguntando, obviamente hay que ayudar a la prevención y educar a estos niños y niñas. Y a los adultos. Hay que hacer eso cuando ya han tenido algún caso. Sí, y hay que ver cómo los acompaña uno para que lo superen y eventualmente no lo repitan por alguna rabia. Estoy aquí especulando desde la psicología. Pero ¿cómo entrenar a la sociedad? Es que yo sigo sin entender cómo un papá o una mamá son capaces de hacer esto, o una acompañante, pero me quedo en papá y mamá. Y vemos muchos casos ahí. Sí, incluso desde mi propósito siempre fue solo prevenir, hacer el tema pedagógico, sensibilizar, contarle a estos adultos y cuidadores que el abuso sexual es real, que esas prácticas que están haciendo son abuso sexual. Usted pone un tema sobre la mesa que yo lo discuto totalmente aquí y lo peleo y lo cuestiono durísimamente, y es que realmente nuestro sistema educativo está obsoleto. A uno desde chiquito le deberían enseñar de economía, a invertir, de inteligencia finanzas. Emocional. No deberíamos perder la historia, la inteligencia emocional. Deberíamos hablar de sexualidad, no con tabú ni nada, pero creo que aquí pues, eso es una vergüenza impresionante. Sigamos, entonces la pusieron a pensar y, no, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cuántos hijos?
Tengo 2 hijas. 2 hijas, y ahora ¿quién las va a alimentar? Yo como trabajaba de bueno allá en ese taller. Ay, no, nunca pensé en eso. No. Nunca. Ay, muy tremendo usted. Yo por eso nunca renuncié aquí porque siempre pensaba lo mismo. Pues. No, las 2 decisiones que tomé abruptas era entregar la carta de renuncia, que me acuerdo que la gerente me miraba como está loca. Sí. Trabájeme medio tiempo, trabájeme por prestación de servicios y no voy a hacer ninguna de las 2 bien. Y vendí mi casa. Uy. Y vendí mi casa porque dije, pues siempre he sido muy temerosa de las deudas y yo dije, no, después me atraso, mientras esto me empieza a funcionar, es mejor estar tranquila y de ahí invierto y digamos que hago el amoblamiento de la sede. No pasó nada, vamos súper bien. Pero todo esto requiere, una fundación no nace ni se hace sola, per se. Hay que hacerle publicidad, hay que hacer que nos conozcan. ¿Dónde fue ese primer campo de acción? ¿De dónde la llamaron? ¿A dónde fuiste? ¿Y cuándo montaste? ¿O qué? ¿Cómo es el accionar? ¿Dictó una charla, una conferencia? ¿O venga, mándeme a los que usted cree, yo les hablo con ellos como psicólogo? Cuando yo renuncié a la empresa, a la par fui buscando sede, fui buscando los contactos de qué tenía que hacer, sobre todo, digamos, el trámite más riguroso es el de obtener la calificación de régimen especial de la DIAN. Sí. Me lo devolvieron 3 veces y yo decía, Dios mío, y me dijo, no, tranquila, eso es normal. Entonces eso me generó pues como esa confianza de seguir. Pero yo tenía una sede y tenía una practicante que había estado conmigo en la empresa de psicología. Yo le dije, mientras la plática de la casita yéndose ahí suavemente con todo. Sí, sin miedo. Y empecé en la sede y como te conté ahorita, tuve la oportunidad de dar inicio en 3 colegios en Itagüí, porque la sede empezó en Itagüí, y me puse a dar charlas y a dictar conferencias a los padres. ¿Cómo le fue con la conexión? Súper bien. Súper bien. Sé que se sintieron conectada con usted. Súper bien, y dije, esto es lo que tengo que hacer, porque cuando estaba con niños de 7º y 8º, yo me veía ahí reflejada. Y cuando a la salida de la charla o el testimonio que contaba, me esperaban afuera y me decían, Paula, yo también viví esto, yo también quiero hacer esto. La rectora del colegio me dijo, hay mucho por hacer, muchos niños nos dijeron, quiero hablar con Paula. Entonces yo dije, vale toda la pena del mundo. Y estas acciones han sido grupales. Y ya estamos en la individualidad y quienes te ayudan para hacer todo ese acompañamiento, porque ya ahí sí se mete uno en asuntos de psicólogos o psiquiatras o todo esto. Tengo un equipo amplio de psicólogos clínicos, tengo trabajadora social, una economista, y estamos pues con la asesoría de Ancísar y la doctora María Inés Restrepo, que nos apoya también. Es que a mí todo me ha parecido muy sencillo, porque creo que es que esa es la pasión. Optimista. Pero ahora que contaba lo del colegio, ahí empezamos, y te dije que en pandemia tuvimos muchas oportunidades, independiente de las cifras tan alarmantes que hubo. Estuve liderando un grupo de la Fundación Bancolombia para entregar ayudas, que si bien era Bancolombia el que recibía los dineros, pues era la fundación la que las entregaba. Sí. Y cuando todo el tiempo decían, ya se va a terminar la pandemia, vamos a ordenar otra vez a ir a los trabajos, yo dije, se me va a ir toda esta gente, ¿qué vamos a hacer? Y ahí empecé, dimos inicio al Plan Padrino, que les conté pues que había unas situaciones muy difíciles, pero yo lo hacía más que se va a acabar y de dónde se van a ir los benefactores. Y muchos me dijeron, Paula, te apoyo. Empecé con 9 niños apadrinados, ya tenemos 40 niños. ¿Qué es un niño apadrinado? Un niño apadrinado es un niño que hace parte de la fundación con situación de vulnerabilidad alta, puede ser en condición de extrema pobreza o una situación de abuso sexual. Okay. Ya eso ya es cuando el caso ya sí, hay que estar acompañado. Crítico. Muchas personas me preguntan, Paula, ¿todos los niños son abusados, los que tienen en la fundación? No. Acuérdense que el foco de nosotros es preventivo, pero sí hay muchos que es inevitable que no llegaran. Sí. Afortunadamente ya llegaron con un caso penal adelantado, porque si no, pues era responsabilidad de la fundación activar los códigos, ¿cierto? Pero el niño está en la fundación con sus mamás, con el acompañamiento psicosocial, las mamás están por el otro lado aprendiendo. Yo siempre digo, el requisito principal para que el niño lo recibamos en la fundación es que la mamá o la cuidadora acepte también ser formada. Si no hacemos ese trabajo integral con las familias, no logramos nada. Usted está diciendo algo que me molesta. ¿Cuál? Cuente a ver. Van las mamás con sus hijos y los papás. Los papás no estamos haciendo eso. Dijimos círculo de familias al empezar. Solamente en la historia de la fundación asistió un papá. Es lamentable, ¿no?
Sí, Es entonces por eso lamentable. dijimos círculo de mujeres, sin embargo los Yo en eso convocamos, no me meto, llegan. resuélvalo usted mía. Los Y yo convocamos puedo y ser no culpable. llegan. Y yo hago el acoso, así sea verbalmente. Ajá. ¿Cuántos jóvenes han impactado en CISA? No sé si tiene la cifra, porque también lo tengo que entrevistar a sí, usted. porque la entonces cifra la tiene ella. Pero lo que sí quiero decir es, porque usted me una pregunta muy importante, ¿qué pasa con los papás y qué pasa con los hombres? ¿Cierto? ¿Y por qué solamente uno ha asistido? Y es que parte de la prevención es que también nosotros nos tenemos que formar, es que nosotros tenemos que hablar del tema. Y no puede ser un tema solamente del que ha sido violentado, porque el que violenta, que bueno, yo no soy violento y no lo he hecho, sí, pero yo tengo los amigos, tengo el círculo, o sea, el círculo en la familia, seguramente hay alguien que hizo este tema. Entonces, es que todos nos tenemos que comprometer. Nomás estamos hablando, por ejemplo, de lo que estás haciendo, cuando entrevistar fundaciones y esto, y decíamos, hombre, a Nacho hay que felicitarlo, porque es que Nacho toca todos los temas económicos, políticos, pero dígame cuántos medios se ponen a hacer esta tarea, este trabajo, porque los titulares para la violencia solamente están centrados en 2 o 3 temas, pero las cifras de la violencia sexual son absolutamente impresionantes. Mire, y por eso una labor como la que hace usted es fundamental no me para eche la flores prevención. a mí, yo que vivo Pero lo pensando, está- y además pero es lo que no está me lo haciendo. imagino, pues yo no me Pero lo imagino estás eso con mis haciendo. hijos. Vivimos en un mundo donde tal vez, en verdad, es difícil entenderlo por la velocidad a la que vamos. Probablemente usted ya, hay veces coge este aparatico y ve la noticia, esto es una mentira. Y dentro de un mes o 2 meses, ¿quién le va a decir que esa mentira, que usted ya más o menos autodidacta empezó a entender cómo separarla y entenderla, y ahora que nos empiezan a traer inteligencia artificial, ¿quién va a entender qué es de verdad y qué es de mentiras? Así y hablo de es. eso porque tal vez un asunto aquí que no hemos hablado, tenemos a unos agresores muy tangibilizados, padre, madre, pariente, cuidadores, Padrastro. y sí o no, ahí tenemos y cuando viene el entorno social, los compañeritas, las compañeritas, y cuando viene este asunto, que también ya muchos El están ahí. grooming. Entonces esto es de un reto que tal vez la educación en este país, ¿cómo se llama este programa? Los cogió la noche, porque no se han Nos podido cogió la noche. reinventar. Entonces estamos haciendo acciones sobre lo sucedido y no nos estamos pudiendo anteponer. ¿Cuántas jóvenes ha impactado? Jóvenes llevamos en estos 6 años 1.800. 1.800. Y niños, que son los que han sido apoyados de alguna manera o en el plan padrino, 2.000 niños. 2.000 niños, le faltan muchos. Sí, muchísimos. Hay mucho por hacer, pero ahí vamos. ¿Cómo es ese plan? El plan consiste en que el padrino nos hace un aporte por ellos, el aporte es de 130.000 pesos mensuales, y ese plan incluye la atención psicológica para el niño y su mamá o su cuidadora. Y esto es en lo preventivo, lo preventivo. porque hubo una luz de alerta. Sí. Entonces, cuando hay esa luz de alerta, hay que mostrarle a este joven cuándo enciende las luces y cómo actuar en caso de que se prenda la luz roja. Sí, claro, y ahorita decías que con el aparato del celular, el tema del grooming también cada día es más alarmante, y los muchachos todos tienen un celular en la mano. Entonces estamos haciendo ese tema educativo con ellos. Y me gustaría de pronto agregar 2 cosas que son muy importantes. Muchas veces esa mamá que entiende que puede haber un abuso en la casa por parte de su nuevo esposo. Usted se me queda mamá, puede ser el papá. ¿Cierto? Puede ser el papá, el padrastro. Y la niña o el niño dicen, mi papá o mi padrastro está haciendo esto, la mamá no le cree en muchas oportunidades. O hay veces se hace la que no cree porque está dependiendo económicamente. Proveedor. Entonces, una de las cosas que también hace la Fundación y que me pareció tremendo es que también está abogando por la formación de las mamás para que también sean autónomas económicamente. Porque muchas veces la mamá dice, yo no sé hacer nada, entonces se somete al tipo, pero muchas veces sí saben hacer y muchas cosas, lo hemos visto en las capacitaciones para ellas. Entonces eso me parece fundamental. Y otra cosa que me parece importante es que hay veces uno, cuando uno es jefe, hay veces se queja uno porque su trabajador no está respondiendo de cierta manera o su trabajadora. Y cuando uno se pone a mirar, la ARL cubre unas vainas. Pero hay cosas que vienen como le pasó a Paula, que tenía encapsulado ese problema de una violencia y se manifiesta en el entorno laboral. Entonces muchas veces les estamos recomendando a los empresarios, permítanos llegar a su empresa, permítanos establecer un contacto, porque muchas veces no es que sea ni mal trabajador ni nada de eso por el estilo, sino que hay una cápsula ahí
que es necesario que se toque y eso no lo toca la ARL. La vida, la fundación puede ser vital ahí. La vida es de cosas sutiles. Sí. Y hay veces esas agresiones sutiles pueden desencadenar en una cosa muy grande. Así es, las Óigame, consecuencias en la edad adulta son gravísimas. Suavecitas, pero afectan. ¿Usted tiene una página? Tengo una página. Dígamela. www.fundacionpaulacristina.org y en redes sociales, Fundación Paula Cristina. Pues Paula Cristina, ¿cómo le dicen? No le dicen Titi, Crita, no. Nada. Paula Cristina. Paula Es que mi Cristina. hermanita se llama Cristina, entonces a esa sí le... Y Ancisa, muchas gracias, los felicito. Qué labor tan bonita y a usted me le quito el sombrero. Muchas Mire, gracias. se habla... Los vamos a invitar a un evento también. Perfecto. Se habla en Colombia, y mal hablado diría yo, de la famosa desigualdad que dice la OCDE, y me senté a leer todo ese documento y resulta que nos la venden desde los políticos, nos la venden muy mal, nos la venden desde ricos y pobres, no, que hay una desigualdad impresionante entre las mujeres y los hombres, y eso hay que romperlo, rápidamente. Tenemos que evolucionar, no podemos seguir siendo los hombres proveedores, las mujeres sumisas, tenemos que cambiar. Y para mí esa desigualdad, ahí sí no están haciendo nada los políticos, y ahí sí, y aquí le meto yo el asunto político, ahí sí no hablan de eso, hablan pero muy por encimita. Hay que trascender. ¿Y cómo? Lo primero, lo más fácil, desde la educación. Desde ahí, desde ese primer momento, podremos construir un futuro. Ya lo hizo Corea, Corea cambió, Corea del Sur cambió su gente de una manera dramática en 20, 30 años. Aquí lo podemos hacer, pero no hay voluntad política. Ustedes dos, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias, Nacho, a usted por esta invitación. Sí, con mucho gusto, y los vamos a invitar, le vamos a pasar los datos del evento a finales de julio. Claro que un sí. evento para hablar del tema de prevención y el tema, el contacto con las empresas para que se sumen a este proceso. Muchas gracias. Nacho, yo quiero dar el contacto de la fundación, Claro. por si alguien necesita de nosotros, hay un caso de presunto abuso sexual, o si quieren hacer algún aporte, es el 318-466-5383. Ustedes dos, muchas gracias. Ay, gracias. Muchísimas gracias, Nacho.